Paso al punto 3 y algunos principios que yo les sugiero desde una humilde experiencia que hemos tenido a lo largo de los años en la gestión de una obra de la compañía. Sé que ustedes funcionan muchas veces con recursos no propios, sino de donaciones, de esta enorme red que Fe y Alegría ha ido teniendo, de otras fundaciones, de otras donaciones, porque ustedes son muy buenos, son muy buenas en gestionar recursos. Y algo que hemos aprendido también es que esos recursos que nos han donado, seamos cuidadosos, finos, de respetar la intención del donante. Cuando gestionamos algunos recursos, porque nos sucede también a otras obras, el donante tiene una intención y ha ofrecido su voluntad, sus recursos, porque sabe que esos recursos van a un fin específico, para unas personas, para un proyecto específico. Mal haríamos nosotros si esa intención del donante, con muy buena intención, se traslada hacia otros rubros, que también son buenos y pueden ser necesarios, pero el donante dio sus recursos para un proyecto específico. Hacerlo con otro proyecto me parece que es como faltar a la confianza que el donante depositó en nosotros. Entonces, respetar la intención del donante, el destino de los fondos que nos fueron confiados, me parece que es un punto importante. Otro asunto que donde sugeriría yo, mi experiencia me dice, donde debemos colocar la fuerza en todo aquello que mejore la calidad educativa, a todo aquello que alimente la visión de la obra. El no hacerlo así es utilizar recursos para aquello que no es lo esencial, para aquello, cuando les decía, el barco hacia dónde va, es todo lo que alimente a este barco para llegar al horizonte, al puerto, al que quiere atracar, hacia ahí debemos invertir los recursos. Por lo tanto, todo aquello que mejore la calidad educativa, todo aquello que vaya en función de la misión y visión de la obra, es ahí donde hay que invertir los recursos. Y como los recursos nunca son suficientes, siempre los recursos son limitados por muchos, a veces recursos financieros que tengamos, siempre es limitado. Entonces, lo que tengamos, intentar ser eficientes y eficaces en el tema de invertirlo en aquello que realmente mejore la calidad educativa, en aquello que mejore la dignificación de las personas. Sobre esta base de invertir en lo esencialmente importante y para lo cual la obra es creada y para lo cual la obra aporta a esta misión de reconciliación y justicia, el tema de la rendición de cuentas es clave, la transparencia. Es decir, los recursos no son nuestros, nos han sido dados, entonces administrarlos con la total y absoluta transparencia y con la frecuencia necesaria, rendir cuentas. No solamente rendir cuentas a las personas de donde provienen los fondos, sino también a las personas involucradas en la gestión de todos estos recursos, en la administración de todos estos recursos. Esto, de alguna manera, también genera confianza, nos empodera en cuanto a gestores de una obra y, evidentemente, genera un ambiente, una sensación, un sentimiento de confianza, de satisfacción, sabiendo que todos los centavos están siendo utilizados eficientemente. Entonces, en nuestras sociedades, donde la transparencia y rendición de cuentas pareciera simplemente retórica o simplemente un hecho casi olvidado, nosotros podemos ser contraculturales. Ser transparentes y rendir cuentas nos hace mejores. Nos hace mejores en la misión. Y en otro punto que puedo compartirles es estas decisiones que sean colegiadas. Por supuesto, dentro de la forma de gobierno de la compañía, alguien que tiene que tomar la decisión final, desde luego, y regularmente es el superior, es la persona que más responsabilidad tiene. Pero lo hace sí y solo sí ha escuchado a los demás, ha contrastado opiniones, ha logrado comparar puntos de vista.
finalmente esto hay que hacer un discernimiento personal, pero a lo que nos invita hoy la compañía y que el Padre General ha impulsado mucho y la CEPAL también nos insiste es a ese discernimiento en común, esas conversaciones espirituales que a través de diálogos, de sensaciones, de comunicarnos, de atender lo que piensa y siente el otro, de muchas veces en una primera ronda no meterle tanta cabeza, sino más la sensación, qué emociones, cómo se mueve el espíritu dentro de esto. Esto puede ir generando una dinámica, puede ir generando un ambiente, una cultura institucional de que las decisiones importantes son discernidas de manera comunitaria. Toda la organización, pues quizás esto es más complejo, pero sí en los consejos directivos, en los comités de finanzas, es decir, en los cuerpos colegiados que dirigen la obra, poder hacer ese discernimiento en común, esa decisión que finalmente sea colegiada y que adicional de que busque la voluntad de Dios en esto, permite esa unión de ánimos que nos haga más humanos, más hermanos, ¿verdad? Nos haga más cuerpo apostólico. Otro punto importante aquí es no olvidar que las personas no son recursos, sino son el objetivo esencial de la misión. Usualmente se suele hablar de recursos humanos. Pues está bien este concepto quizás para los años 50 o 60, pero hoy se habla de la gestión humana, es decir, cómo, volviendo al origen semántico de la palabra, cómo del punto A podemos llevar a la persona al punto B en un proceso ascendente. Entonces, las personas deben ser capitalizadas en términos de sus competencias, de sus capacidades, de su compromiso, de la experiencia que denotan. Entonces, no olvidemos pues que cuando metemos en el saco de los recursos a las personas, me parece que estamos desviando del origen, fondo y sentido de una gestión ignaciana. Las personas no son recursos, sí lo son el dinero, sí lo son los escritorios, sí lo son las computadoras. Las personas deben cuidarse, deben respetarse, deben hacerse crecer en este objetivo que perseguimos. Y justamente en este punto de gestión humana es cómo cuidar de las personas, cómo cuidar de nosotros mismos, de nosotras mismas, cómo respetar, cómo hacer crecer a los demás. Es decir, cuidarnos, respetarnos y hacernos crecer. Y ese cuidado, que ya entiendo que ustedes lo han ido visualizando, de la cura personalis, cómo equilibrar la cura apostólica, es decir, cómo las personas y la misión van teniendo ese equilibrio desde una adecuada y ignaciana forma de gestionar. Desde la cura personalis a la cura apostólica, el sano equilibrio. Y un principio que nos puede ayudar y que es del Evangelio también es cuidarnos, respetarnos y hacernos crecer. Y para terminar con este punto, mi sugerencia también es intentar hasta donde nos es posible ser testimonio de vida. Y sé que esto es complejo porque somos seres imperfectos, somos seres en evolución, somos seres con grandes heridas, pero también con grandes cualidades. Entonces, si logramos en la gestión de los recursos, en la gestión de la obra, ir creando una cultura de fraternidad, una cultura de acompañamiento, una cultura de cuidarnos, una cultura de respetarnos, una cultura donde lo más importante es el ser humano, ahí me parece que hay un buen testimonio en la gestión de esta obra. Y ese, en consecuencia, será un liderazgo que inspira, un liderazgo al que uno sigue, un liderazgo al que dice, no, yo me embarco en esto porque por ahí va. Es decir, cómo desde nuestro testimonio podemos trasladar ilusiones, sueños, compromisos en nuestras sociedades tan complejas y ahora aún más en este tiempo de pandemia que pareciera que la desesperanza se puede adueñar de nuestras ilusiones. El testimonio es clave en este tema, que la gente se sienta querida, respetada, impulsada, respaldada, pero también exigida porque forman parte de esta misión. Aquí sintetizo entonces algunas
principios que me parece desde la experiencia pueden ayudarles a ustedes a gestionar la obra que tienen. Y para ir concluyendo, algo que ya les hablaba al inicio, la gestión debe ser en colaboración, trabajando con otros, con otras, para lograr desde el trabajo conjunto las alianzas, el tejer redes con otras obras, sectores, organizaciones, provincias, etcétera. Fe y Alegría lo hace muy bien, es una red sumamente importante que ya está transitando por varios continentes. Y EduRed, que intenta hacer desde la CEPAL como ese núcleo donde las tres grandes redes educativas de la compañía en América Latina, Fe y Alegría, Auskal y Plaxi, puedan hacer aún más eficiente esta misión que a través de una adecuada gestión nos permite llegar más lejos. Y aquí vuelvo a citar otro refrán que me parece importante, y si no estoy mal, es un proverbio chino, cuando habla que solos podemos llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Y lo que nos interesa es llegar más lejos, en colaboración, no llegar más rápido, no por afanes de protagonismo o que nuestras afecciones desordenadas nos jueguen una mala pasada y finalmente creamos que somos nosotros los salvadores. Nadie se salva individualmente. Esta misión salvífica siempre es en manada, en mazorca, diría Rutilio Grande. Otro tema importante en estas reuniones que muchas veces pueden resultar complejas, ¿cómo gestionamos tal o cual recurso? ¿Cómo gestionamos tal o cual proyecto? Es escuchar. Ustedes que dirigen obras, escuchen. Hablen poco y de último, tratando de hacer síntesis de lo que han conseguido los demás, tratando de encontrar los puntos medulares que permitan a la persona decir, sí, me siento reflejado en esto. De tal suerte, pues, que este trabajo colegiado en la toma de decisiones sea producto de una escucha, ¿verdad? Escuchar más, hablar menos y al último. Y que, desde luego, estas decisiones provoquen paz, provoquen armonía, ¿sí? Un punto que seguramente ustedes lo tienen claro y creo, espero no ser repetitivo en el asunto, pero gestionar una obra educativa particularmente necesita tener claridad, les decía, entre la visión y misión de la obra y que vaya en conjunción, en coherencia con los tres grandes proyectos de una obra educativa. El principio, proyecto educativo, ¿hacia dónde va? Su visión, su misión, sus valores fundamentales, su concepto de calidad, es decir, cuáles son los valores fundantes de esta obra que nos toca gestionar. Proyecto educativo. El proyecto curricular que se deriva de esas intenciones filosóficas, evangélicas. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo gestionamos desde el proyecto curricular los objetivos? ¿Cómo gestionamos desde el proyecto curricular los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, que son parte del plan de estudios? ¿Cómo gestionamos dentro del currículo las metodologías activas, metodologías participativas, metodologías con un fundamento constructivista y socioconstructivista? ¿Y cómo gestionamos las formas de evaluación no solamente sumativas, sino de proceso, pero esas formas de evaluación también al modo y al estilo de gestionar la obra? ¿Cómo vamos en eso? Y para que el proyecto educativo tenga éxito a través del proyecto curricular, que es directamente lo pedagógico, necesitamos gestionar el proyecto organizativo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son las estructuras de comunicación, los canales jerárquicos, la forma, los tiempos, los espacios, los horarios? Hay que organizar la obra. Todo esto es parte de la gestión. Gestionar recursos no significa solamente gestionar la donación o el dinero de la matrícula que tenemos. Gestionar una obra pasa por estos tres proyectos: el educativo, el curricular y el organizativo. Y finalmente, para terminar con esto y no cansarles más, algunas sugerencias claves. Si tienen que invertir, si deben invertir, si quieren invertir, inviertan en aquello
que está asociado a la calidad educativa, ¿sí? Inviertan en aquello que está asociado a la calidad educativa, porque esos son ustedes, Fe y Alegría. Y si hay otras obras también, inviertan en aquello que está íntimamente ligado con la esencia de la obra. En el caso de Fe y Alegría, hay factores asociados de la calidad educativa, que hay literatura por montón de esto. ¿Y cuáles son esos factores asociados? Entre otros, formación de profesores. Hay un famoso, se ha hecho famoso, pues, el informe McKinsey, que luego de hacer un estudio a nivel mundial determinó que el factor de éxito de una escuela está centrado en un altísimo porcentaje en la formación de sus profesores y de sus profesoras. De tal suerte que la infraestructura es importante, desde luego es importante. El uso de computadoras es importante, desde luego, pero no más importante en la formación de profesores, porque es ahí donde se incide directamente en la calidad educativa. Y recuerden que la calidad educativa para obras educativas de la Compañía de Jesús se define como la excelencia humana, las 4 C, ¿verdad? Conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Esa es nuestra calidad educativa. Entonces, si tienen que gestionar los recursos, si tienen que administrar los pocos, medianos o muchos recursos, la formación de profesores debe llevar una línea estratégica, porque es ahí donde descansa gran parte del éxito de la obra. Formación de directivos es otra variante importante, otro factor asociado a la calidad educativa. Hay suficiente evidencia que indica que directivos con un liderazgo proactivo, directivos con un liderazgo influyente en la comunidad educativa, logran mejoras en la escuela. Entonces, ese es un segundo punto. ¿Qué gestionar? ¿Cómo gestionar? ¿Para quién gestionar? Aquí hay algunas claves para ello. Invertir en el currículo. ¿Cómo mejoramos nuestro currículo? Ya les decía, ¿qué objetivos pretendemos? ¿Qué contenidos? ¿Qué metodologías? ¿Qué formas de evaluación? Entonces, invertir y gestionar todos los recursos para mejorar el currículo. Gestionar recursos para el clima escolar. Otra gran variable que incide en la calidad educativa es el sano ambiente institucional, laboral, educativo. Es decir, el clima escolar, que la gente se sienta segura, que la gente se sienta reconocida, pero importante, que la gente sienta que tienen grandes expectativas de ella. Y hablo no solamente de estudiantes, sino también de educadores, también de padres de familia, también de la comunidad que nos rodea. Es decir, un clima escolar que tiene altas expectativas de su comunidad, un clima escolar que permite una buena relación, un clima escolar que mejora el diálogo intergeneracional, permite gestionar mejor una obra, por decir algunos elementos que puedan estar aquí. Bueno, con esto hago un cierre y algunas sugerencias claves ustedes las ven ahí, ¿sí? Tener claridad, ver transparentemente, sin ojos empañados. Ya platicamos al inicio de eso. Hacia dónde nos pide Dios que vayamos. Y en esto, la Iglesia, Francisco particularmente con el Pacto Educativo Global, nos está invitando a esa reforma de la educación. La Compañía, a través de las preferencias apostólicas universales, nos está pidiendo eso. La CEPAL, a través del proyecto apostólico común, nos está pidiendo eso. Entonces, que pedir la gracia de no tener los ojos empañados, saber hacia dónde vamos. El tema de la ética y la justicia. A cada decisión que se tome, intentar que siempre sea la ética el valor esencial que dé cuerpo a esa decisión en el uso de los recursos, en la administración de los recursos, en la gestión de los recursos, ¿sí? Y entonces que sea la justicia como principio inspirador. Pero recordarán no aquel concepto de justicia distributiva, sino a cada quien según lo que necesite y de cada quien según lo que pueda dar. Escuchar, ya lo platicamos. Antes de decidir, antes de tomar decisiones, escuchen. Y no solamente a los directivos, a los estudiantes, a las familias, a los profesores, profesoras, a otras personas.
Mientras las decisiones son cada vez más trascendentes, más importantes, más fuertes, escuchar a los demás siempre es importante porque nos ayuda a contrastar. Pero escucharlos desde luego desde una posición de humildad, ¿sí? Tratando de escuchar a Dios en los demás, de ver por dónde Dios nos pide que vayamos caminando. En la toma de decisiones, traten de analizar escenarios de cuáles pueden ser las consecuencias de tomar la decisión A, la decisión B o la decisión C. ¿Dónde se advierten las consecuencias? ¿Qué implicaciones puede tener? No solamente para las personas, desde luego, sino también qué implicaciones jurídicas tiene. Mi decisión puede tener una implicación legal que luego comprometa la obra o comprometa a las personas o me comprometa a mí. ¿Qué implicaciones tiene a nivel económico? No ahora, sino más adelante, incluso con lo que nos sustituyan. ¿Qué implicaciones humanas? Desde luego, atenta o no atenta contra la dignidad de las personas. Es decir, nuestra decisión siempre va a implicar no solo a las personas, sino también a la institución. Y finalmente, en estas sugerencias claves, comunicar las decisiones. Muchas veces la comunicación, en la gestión de la obra, en la gestión de los recursos, para la gestión de la misión, no somos tan eficientes en comunicar y muchas veces eso genera tergiversaciones o algunas inconformidades. Entonces, comunicar breve, claro y conciso las decisiones que han tomado por esto y eso también es rendir cuentas y eso no significa que perdamos autoridad, al contrario, ganamos autoridad informándole a las personas por qué hemos tomado esa decisión. Pero que ha sido producto de un proceso de discernimiento, de escuchar, etc. Bueno, y para finalizar esta pequeña diapositiva que nos recuerda el mensaje inicial. Recuerden que al final nosotros no estamos administrando nada nuestro, ni damos nada de nosotros. Estas son obras de Dios que a través de la compañía las gestionamos. Estamos acá para conseguir el bien común. Y el bien común es el reino de Dios. Así que muy agradecido por su tiempo, su paciencia y espero pues que estas experiencias que he trasladado puedan ser de alguna utilidad. Muchos éxitos, bendiciones y cuídense mucho.